y ya estamos aquí en una de nuestras entrevistas del día de hoy y para esto nos acompaña el distinguido Víctor Crispín, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Joanny, muchas gracias Tony, Nilson, Odalis por este espacio. Sé que será una tarde bastante provechosa en la cual hablaremos y debatiremos temas muy interesantes. Así es. Vemos que la Fuerza del Pueblo ha estado sometido en varios congresos y mesas temáticas y uno de los puntos importantes que siempre pues vemos tanto los periodistas como algunos otros partidos políticos es la participación de la juventud. Veo que usted es una persona joven. ¿Cómo anda dentro de la Fuerza del Pueblo esta plaza que es muy demandada? Claro que sí, mire, recientemente la Fuerza del Pueblo se ha abocado en lo que viene siendo su Congreso Elector, Manolo Tavares Justo, en el cual ya se ha elegido una gran cantidad de miembros de todas las plazas disponibles, desde la dirección política, que es el órgano estratégico del partido, el que traza la línea política, hasta lo que viene siendo la dirección central del partido y cada una de sus organismos de conformación territorial, como las direcciones media y las direcciones de base. En cada una de esos organismos que acabo de describir, se ha elegido una gran cantidad de jóvenes. El partido le ha dado cabida a la juventud, y no solamente a la juventud, sino también a nuevos actores a que se incorporen dentro del partido, para que de esta manera se lleven propuestas, se lleven también soluciones acorde a los nuevos tiempos. Es bien sabido que las nuevas soluciones vienen con rostros nuevos y propuestas nuevas dirigidas hacia la sociedad, y hoy más que nunca que la sociedad necesita personas que tengan vocación de servicio por todas las cosas malas que han venido sucediendo. Y quiero citar unas de ellas. Recientemente, para todo el mundo, no es un secreto lo que pasó en Santiago, aquel hecho lamentable en el cual el conductor de un camión de basura, haciendo su trabajo honrado, perdió la vida. ¿Y perdió la vida fruto de qué? De una ineficiencia en el Estado. Por eso es que la Fuerza del Pueblo está trayendo lo que son nuevos actores jóvenes para evitar este tipo de cosas. Pero este tipo de cosas se pudo haber evitado, ¿cómo? Con una reforma real de la Policía Nacional, porque esa reforma lamentablemente quedó en papel, quedó en una reunión que se hace todos los lunes, y se quedó en una foto y se quedó en una publicidad hacia los medios. Vemos una policía que ni siquiera es reactiva, es una policía que se ha quedado básicamente en nombramientos, cambios de uniformes, y es una pena ver cómo ese joven, porque quien perdió la vida, hablando de la juventud, es un joven que dejó en la orfandad, si no me equivoco, a 6 hijos, perdió la vida en un símbolo de supervivencia, porque primero pasó por un destacamento de la policía no puso orden. En un segundo lugar, y por último, pasó por el Palacio de Justicia. Y es como una analogía de cómo se ha ido perdiendo la responsabilidad de los policías que van a hacer un servicio, de los policías que van a proteger vidas, porque básicamente la policía está para eso, para proteger vidas. Y fíjese cómo esa persona, pidiendo auxilio, perdió la vida. ¿Cuál es la radiografía de eso? Que lamentablemente Interior y Policía no ha hecho un trabajo serio, no ha profundizado en el problema. Vemos que se ha invertido mucho dinero en lo que fue la reforma, se alquilaron plazas para entrenar a los policías, pero lamentablemente no hay un orden. ¿Y saben qué sucede cuando no hay orden? Hay inseguridad. Siento que posiblemente me desvío un poco del tema de la pregunta, pero una cosa trae la otra. Cuando hablamos de juventud, cuando hablamos de nuevos rostros, hablamos de lo que son propuestas nuevas. Lamentablemente, el PRM en cuanto a seguridad ciudadana no trajo propuestas contundentes. Bueno, Víctor, yo pienso que no te has salido del tema. Tú has hecho, ¿verdad?, una radiografía de la situación que se ha presentado en Santiago, muy correcta, por cierto. Y yo quisiera, Víctor, cambiando de tema, preguntarte
respecto a a los procesos electorales venideros. Y te doy a conocer de que la abstención electoral del periodo 2020 y el de 2024 te van marcando una tendencia creciente de lo que tiene que ver con la abstención electoral, sobre todo una buena parte, o por no decir la mayoría, son jóvenes que no están yendo a votar. ¿Qué está haciendo la fuerza del pueblo para manejar este tema y que la abstención electoral pueda reducirse a su máxima expresión en los próximos procesos electorales venideros? Mire, es evidente que la abstención electoral viene de la mano con una desconexión. Si gran parte de los votantes son jóvenes, son los votantes, y ven que los candidatos que se presentan no conectan con ellos, no conectan con su diario vivir, evidentemente vamos a tener una abstención. Lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo para evitar la abstención, primero que nada, es fortaleciendo la estructura interna. Se están haciendo auditorías. Recientemente el partido, hace 2 años, presentó a la Junta un padrón de 2 millones de votantes. En la actualidad ese padrón es de 2.030.000 votantes, es decir, 30.000 miembros. Lo primero es que estamos fortaleciendo la estructura interna, identificando cuáles son los actores que irán en las diferentes secretarías a motivar y a buscar esos votos cautivos. Y cuando hablo de diferentes secretarías, puedo mencionar, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, que tiene un rol bastante importante. También lo que es la Secretaría de Formación Política, la Secretaría de la Juventud. Y sobre la Secretaría de la Formación Política es para eso, para nosotros formar a los miembros de la Fuerza del Pueblo en la actividad política. Porque no es solamente conquistar el poder, también es cómo vamos a gestionar el poder de una forma adecuada en beneficio de la sociedad dominicana. En resumidas cuentas, para contestar a su pregunta, lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo es fortaleza interna, y luego de la fortaleza interna buscar a esos nuevos votantes para que participen directamente del partido y sean parte de la transformación social y política que ofrece la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que el señor de la derecha me arrebató parte de lo que era la pregunta, porque en la actividad política el elemento de la abstención no se circunscribe a un partido en particular. Es un llamamiento a la inspección, la introspección de todo el sistema político, o todos los integrantes del sistema político, incluyendo hasta la Junta, que debe hacer campañas orientadas para promover la decisoriedad del voto. O sea, tú quieres que se te tome en cuenta, participa por lo menos con el voto. Entonces, lo que sí es importante es ver cómo la diferencia que le atribuye Víctor, que el nivel de abstención del COVID fuese menor que el nivel de abstención del 2024, cuando no hay no había COVID, no había una pandemia, ni una epidemia ni siquiera. ¿A qué usted atribuye eso? Bueno, mire, yo lo atribuyo básicamente a que, como le comenté, hay una desconexión de la juventud con la política. El trabajo arduo que tenemos nosotros, los nuevos actores, es convencer a la juventud de que participen, de que ejerzan ese derecho democrático, porque no solamente es política, no es solamente participar en un partido, sino también ejercer ese derecho que tenemos como dominicanos. Por eso incluso tomo el espacio y hago un llamado a toda la juventud a que se adhiera al proceso de cedulación que está haciendo el Estado, porque es un proceso que garantiza derechos inherentes de nosotros como dominicanos. Entonces, su pregunta es bien atinada. Durante el COVID hubo una abstención
que fue un por 30, un 30 y algo. 40, no, un 40. Pero el del Pero el 2024 fue 46. El del COVID fue 43, el del 24 47. 47, sí. Víctor, voy a dejar mi pregunta ahí porque es muy vinculante para que nos arrope todo. Tú has hablado de desconexión, has hablado de la importancia de los atractivos para la juventud o de la falta de atractivos que hemos tenido en los últimos procesos para la juventud y que la Fuerza del Pueblo está alineada a estrategias para atraer desde las distintas secretarías ese pensamiento joven a que vaya a la Fuerza del Pueblo a participar como unas herramientas de garantías de participación joven. Ahora bien, tengo un contraste, independientemente de que yo sé que el doctor Leonel Fernández es un hombre de muchas condiciones, ya un estadista con grandes dotes de experiencia, que ya ha pasado por el Estado en 3 periodos, pero ya esa misma experiencia, en términos de marketing o en campaña política, significa desgaste, sumándole la edad a Leonel Fernández. Y ya desde hace, se puede decir, desde hace ya más de un año, en la Fuerza del Pueblo todo el mundo sabe que el candidato es Leonel. No es un contraste eso, llevar un candidato que, por ejemplo, para el 28 va a andar por los 74 años, con esas iniciativas o ese nivel de estrategia de atraer el voto joven a la Fuerza del Pueblo. Mira, Odalis, tu pregunta ha sido muy fascinante, muy interesante, por cierto. Y lo que sí te puedo decir es lo siguiente. En política existe algo que se llama coyuntura. Entonces, actualmente el país vive una coyuntura especial debido a la crisis internacional por el conflicto en Medio Oriente y el país necesita experiencia probada. Ahora bien, un líder no gobierna solo. Un líder gobierna con todo un equipo de profesionales en diferentes áreas para ejercer el trabajo. Ahora, ¿qué necesita el país actualmente? La gerencia, la experiencia y el liderazgo del doctor Leonel Fernández. Y puedo hacer una comparativa en cuanto a la gestión de crisis del presidente Fernández y la gestión de crisis que ha tenido el PRM. En el año 96, en su primer gobierno, en el 96-2000, el presidente Fernández enfrentó la crisis del sudeste asiático y estabilizó el país, y por encima de estabilizar el país, llevó el crecimiento económico a un 8%. A diferencia del presidente Luis Abinader, cuando tuvo la crisis del COVID, solamente se dedicó a lo que fue el sistema de vacunación. Hubo un cierto equilibrio en la economía, pero debido a un rebote económico. Luego, para el año 2004, tuvimos el gobierno del PRD, que es el mismo PRM con otros logos y eslogan. Y cuando Leonel Fernández volvió al poder en su segundo mandato, ¿qué encontró? Encontró un país en bancarrota, encontró un país con un sistema financiero débil, encontró un país donde a los supermercados, si mal no recuerdo, se le llamaba la casa del terror, un país donde la tasa del dólar estaba por las nubes. ¿Y qué hizo el presidente Fernández? El presidente Fernández utilizó mecanismos, tanto financieros como con el Fondo Monetario Internacional, para también estabilizar la economía, y en un periodo de menos de 2 años rescató la economía dominicana. El presidente Luis Abinader y el PRM, ¿qué ha hecho ante esta crisis del Medio Oriente y el alza del barril del petróleo? No ha hecho nada. Se escucha difícil, se escucha crudo, pero no ha hecho nada porque se ha limitado a buscar auxilio, a hacer un consenso para poder trazar un plan. Entonces, si la sociedad dominicana eligió un partido, eligió un gobierno para que gobierne, ¿cómo es posible que un partido de gobierno se dedique a buscar consenso? Entonces, ya para terminar lo que viene siendo esa comparación de gestión de crisis, en el tercer mandato del presidente Fernández, él también tuvo otra crisis, en el cual el barril del petróleo, si mal no recuerdo, subió por encima de $100. ¿Qué hizo el presidente Fernández? Buscó mecanismos diplomáticos y realizó lo que viene siendo Petrocaribe. Se adherió a Petrocaribe para que la República Dominicana tuviera acceso al petróleo con financiamiento mucho más bajo.
En resumidas cuentas, la Fuerza del Pueblo no se niega a buscar un consenso, no se niega a ser parte de la solución porque nos duele nuestro país y como dominicanos y partidarios de que haya un avance, sí participaremos, pero ¿cómo? Con un plan, con un marco estratégico. Nosotros no podemos hacerle la tarea al partido de gobierno porque son cosas que le competen a ellos. Ahora, Víctor. Y para concluir, cuando hay consenso, quiere decir que usted tiene debilidad o está en desventaja. Quien busca consenso regularmente está en desventaja. Y quien ejerce el poder, efectivamente, tiene las de ganar y sabe cómo hacerlo. Víctor, estamos contra el tiempo, pero en 30 segundos, un minuto, yo quisiera, montándome en la pregunta de Odali, tú sabes que tú eres una persona joven y te he visto con mucha sinceridad, y eso me agrada, de verdad. Yo recuerdo que para el 2020, el doctor Leonel Fernández, conociendo la debilidad del PRD, 5 gobiernos malos con de fracaso, un partido que tenía una estabilidad, inclusive el presidente del PLD, cuando perdió las elecciones, dijeron la gente se cansó de estar bien, porque la estabilidad económica, no habían apagones, la cosa estaba bien. Pese a eso, Leonel Fernández dice, vamos a sacar los engreídos del palacio. Pero con ellos se lleva la base completa del PLD y arruina prácticamente la economía de este país. Y la gente lo que entiende es que Leonel Fernández es culpable de tener el gobierno que tiene, porque si Leonel Fernández no apoya al PRM, el PRM no estuviese en el poder. ¿A ti qué te parece esa opinión? Tony, usted sabe que esa opinión puede ser una distorsión de la realidad. Usted sabe que la realidad se mira de diferentes ángulos. Entonces, ¿por qué digo que es una distorsión de la realidad? Porque la democracia pide alternación, la democracia pide relevo, ya sea uno o de otro. También hay que recordar que la democracia es el gobierno de la mayoría, la mayoría, ¿cierto? Entonces, ¿qué resulta? Cuando se hicieron las internas del PLD, de una forma u otra se vulneró lo que viene siendo la decisión de la mayoría. Supuestamente. Luego se probó de que sí hubo un problema con los famosos algoritmos, con los famosos votos computalizados, y por eso volvimos nuevamente al voto manual, porque el voto manual es lo que garantiza que efectivamente se respete la voluntad popular. Entonces, cuando hay falla en la alternabilidad del poder, hay también fallas económicas, hay también fallas en lo que viene siendo el combate a la corrupción, y hay fallas de todo tipo. Y para que una sociedad y un pueblo avance necesita tener alternabilidad, ya sea de un candidato, de un líder que haya gobernado y quiera renovar nuevamente su voto con la sociedad y quiera utilizar esa experiencia probada para llevar el país por el buen rumbo. Bueno, pues queremos agradecer a Víctor Crispín, miembro de la Dirección Fiscal de la Fuerza del Pueblo. Parece que es experto en un deporte que se hace mucho en Estados Unidos, el diving. Ajá. Sí. ¿Y por qué porque lo dice? conceptualizar. O por lo menos se desvía. No se desvía, no, él responde lo que tiene que responder. Muchas gracias al equipo de Notoriedad TV. Realmente ha sido una entrevista, como dije en un principio, bastante provechosa. Espero que se repita porque veo que el tiempo se fue volando con ustedes. Así es, muchísimas gracias, la verdad que sí. Pues. Así es. Nosotros vamos a una muy breve pausa y retornamos con mucho más de nuestro contenido. No se mueva.